una paz con memoria, una apuesta por la convivencia pluralista desde la alternativa de izquierdas, de la izquierda alternativa y la ecología política. Voy a explicar en un minuto los motivos que han llevado a la organización de estas jornadas. Se trata de una iniciativa conjunta de reflexión de diferentes organizaciones políticas de la izquierda y de la ecología política, que pensamos en un momento, ya hace unos meses que estamos discutiendo y debatiendo, que tenemos muchas cosas que decir, que son probablemente también diferentes al discurso de los nacionalistas de izquierda a derecha o de los españolistas, entre comillas, de izquierda y derecha, y por eso nos hemos juntado para reflexionar y debatir con los ponentes que aquí tenemos y con todos vosotros y vosotras, que podéis preguntar después cuando se acabe lo que deseéis. Se han organizado, como ya he comentado, estas jornadas. La primera está en Bilbao, la segunda será en Vitoria a finales de septiembre, el 28 de septiembre, y la última, que será una jornada de reflexión entre afiliados y simpatizantes de los partidos que organizamos estos debates, que será en Pamplona. Hoy pretendemos entre todas y todos hablar sobre los argumentos que se han utilizado a lo largo de tantos años para justificar la violencia como argumento y como un argumento legitimador de la violencia, que a su vez sea riguroso con lo que realmente sucedió. Y en esto, para hablar de este tema y del título del debate de hoy, que es la historia de la violencia con fines políticos en Euskadi y Navarra, miradas hacia la izquierda. Y considero importante que estemos Euskadi y Navarra aquí y las personas implicadas juntos en este debate, porque juntas tenemos mucho que decir. El primer ponente que tenemos es Joseba Oceolaza, es miembro de Batxarre y de la Asociación de Fusilados de Navarra en el 36. Fue uno de los impulsores del Parque de la Memoria de Sartaguda como homenaje a los republicanos fusilados en Navarra durante la Guerra Civil. Nos va a hablar en 25 minutos de un documento que han reflexionado y elaborado por Batxarre sobre el final de ETA y sobre el tiempo post-ETA, sus reflexiones, sus esperanzas, etc. Vale, gracias. Bueno, lehenbizik eta behin, mila esker, gonbidapena luzatzeagatik, jardunaldi hauen garrantzi simbolikoa da kontutan hartu behar dugu, ekuok esker batuak eta Batxarrek egiten dugun ezkerranitza, Nafarroko esker batua esan nahi nuen, ezkerranitzak eta ekuok noraitere antolatzen dugu lehenengo gauza, lehenengo jardunaldiak, lehenengo ekimena delako, ez? Nik uste dut horren hildoan jarraituz hori garrantzi politikoa eta garrantzi simbolikoa da. Yo trataré de desgranar lo que es el documento que hace un año aprobó Batxarre, con algunas reflexiones que hemos ido actualizando en base a los criterios que se han establecido en las propias jornadas, ¿no? Que sobre todo se basa en el lema este que ha estado bien elegido, por una paz con memoria, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones más importantes que vemos en Euskadi y en Navarra es el relato, ¿no? Yo creo que ese es un poco la piedra angular de varios de los debates que van a surgir aquí en el futuro, ¿no? Yo creo que es importante, antes de entrar en la materia, bueno, yo voy a hablar de algunas cuestiones previas. Voy a tratar de cuantificar las víctimas para tener un poco claro cuál es el cuadro sobre qué estamos hablando. Después voy a desgranar las ideas que a mi juicio son fundamentales en todo lo que es el relato de la izquierda abertzale y ETA, la crítica que yo o Batxarre le hacemos a ese relato, consideraciones sobre la acción de ETA y una serie de conclusiones que yo quiero lanzar para el debate y para tratar de salir de esta de la mejor manera posible, ¿no? En primer lugar hay que tener en cuenta que la crisis económica y social mueve a un segundo plano para la sociedad, para la española, pero también para la vasca y para la navarra,
mueve a un segundo plano lo que es este debate, ¿no? Es decir, hay preocupaciones sociales, económicas y laborales pues que generan mucho más preocupación, ¿no? Por ejemplo, en el barómetro del CIS de enero del 2013, solo el 0,3% de los españoles decía que le preocupaba el asunto de ETA. Sin embargo, en el año 99, el 26,3% de los españoles decían que le preocupaba el asunto de ETA, ¿no? Es decir, ha habido una caída evidente en la preocupación sobre este asunto, ¿no? Yo creo que tenemos que cerrar bien este capítulo decisivo de nuestra historia, ¿no? Es decir, yo veo a ETA y a la izquierda abertzale con muchísima prisa para tratar de cerrar esto cuanto antes, ¿no? Y los que, como ha dicho la moderadora, los que venimos del trabajo de la memoria histórica, precisamente, si alguna reflexión podemos hacer es esta, ¿no? Que no hacemos nada tratando de pasar página, no hacemos nada abordando bien las heridas, porque en el futuro van a salir. Va a salir el duelo, va a salir la tragedia que provocó y que provoca ETA y desde luego sus ideas, ¿no? Yo creo que además, más allá de las cuestiones prácticas del desarme, de los presos, que no voy a entrar en eso, yo creo que resulta, a mi juicio, más atractivo hablar de sobre qué valores, sobre qué pilares vamos a construir o tenemos que construir la convivencia de nuestra sociedad en el hoy, ¿no? Yo creo que eso a mí por lo menos me resulta mucho más interesante. Y yo creo que Izquierda Unida de Navarra, Batzarre, ECO y Ezker Anitza, pues tenemos el reto de hacer un relato diferente de la izquierda abertzale, diferente del gobierno, y además no acomplejarnos, porque en el pasado sí que nos hemos acomplejado un poco con este tema, y luego entraré en esto, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener el carácter y la personalidad suficiente como para tratar de establecer un relato propio, ¿no? En la cuantificación de las víctimas, ETA ha asesinado a 829 víctimas, 829 personas. 4.000 de ellas han sido heridas, 747 han sido en democracia, bueno, 90, 95%, depende de donde pongas, si en el 75, si en el 77, bueno. En todo caso, el porcentaje es 90-95%, ¿no? Que eso es lo importante. Ha habido 3.761 actos de kale borroka en 10 años, es decir, la magnitud del asunto ha sido considerable, ¿no? Y 2.000 personas, más o menos, han vivido con escolta, es decir, ya veis que la magnitud de la violencia, no ya solo en lo cualitativo, sino en lo cuantitativo, ha afectado a la sociedad civil, no solo a los estamentos militares. Ha afectado a la sociedad civil porque ya veis cuáles son los números, ¿no? Y además hay 314 atentados de ETA sin resolver todavía, es decir, donde no se conoce la autoría, ¿no? Este es un hecho que las víctimas de ETA van a demandarlo, ¿no? Van a pedir pues, lo que solemos pedir con las cuestiones de memoria histórica, ¿no? Que es verdad, justicia y reparación. Bueno, pues hay 314 casos de los asesinatos de ETA sin cuantificar. Las víctimas del Estado, de violencia policial, de violencia extrema derecha, según Argitus, que son datos que ofrece a la ponencia de paz y al Parlamento Vasco, estaríamos hablando entre 165 y 215 asesinados y cerca de 1.000 heridos, desde el 68, esa es la época en que se tiene en cuenta, ¿vale? Y según el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, 184 asesinados y 774 heridos, ¿no? Ya ves que la oscilación de cifras lo que nos indica también es una mala actitud por parte del Estado a la hora de aclarar estos hechos, ¿no? Es decir, sabemos perfectamente cuántos son los asesinados de ETA, pero tenemos muchísimas dificultades para que el Estado diga y reconozca cuántos asesinados ha habido por la violencia policial, ¿no? Yo creo que en este sentido sí que habría que plantear una comisión de la verdad para aclarar esto pues, de la mejor manera posible, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la última víctima del GAL fue en el año 87, es decir, que hace mucho tiempo que las organizaciones parapoliciales, las organizaciones terroristas de extrema derecha no aclaran. Esto es importante también a la hora de debatir algunas cuestiones. Bueno, sobre el relato de la izquierda abertzale y ETA. Es verdad que no es el mismo relato, es decir, el relato que hace Sortu y el relato que hace ETA no es el mismo.
hay algunas matizaciones, ¿no? Pero yo creo que para hacer la charla un poquito más ágil, yo he metido todo en el mismo paquete, ¿no? En todo caso, como idea general, aparece que la izquierda abertzale continuamente pretende aminorar los efectos más negativos que ha tenido ETA en la sociedad para mantener sus apoyos sociales, para mantener sus apoyos políticos y para mantener sus apoyos electorales, ¿no? De ahí que en el relato de la izquierda abertzale continuamente se orillen pues, los elementos decisivos, que a mi juicio son decisivos, como lo hecho por ETA, que eso es lo central en el relato, ¿no? Es decir, la izquierda abertzale continuamente intenta orillar y hacer una reflexión de cara sobre lo que ha hecho ETA en estos 50 años de existencia, ¿no? Entonces hay una justificación plena de ETA. Dicen ellos que ha sido una decisión generosa y exitosa al dejar la violencia, ¿no? Dejar la violencia lo computan como una victoria de ETA y de las tesis de la izquierda abertzale. Bueno, plantean también la idea de que ETA ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena y además reclaman su pasado tanto en el franquismo como en la democracia. Es decir, no hacen una separación clara en la lucha contra el franquismo y en la lucha contra la democracia, ¿no? Igualan todas las épocas y reclaman su pasado como algo legítimo, ¿no? Y por lo tanto hay una visión de su pasado complaciente con ellos mismos y hipercrítico con el resto de fuerzas, ¿no? Al PNV que se ha plegado al españolismo, al resto que no hemos sido valientes, bueno, hay ideas bastante comunes que continuamente aparecen, ¿no? Y además se plantea la lucha armada como un fenómeno de éxito en la propia construcción nacional, ¿no? Sobre las víctimas dicen todo se debe al conflicto, a sus raíces y a las malas soluciones globales que plantea el Estado, ¿no? Es decir, no entran a una reflexión ética sobre lo que supone asesinar a alguien, ¿no? Plantean, ¿no? Esto es el conflicto, ¿no? Que llaman un problema global que hay que asumirlo de forma global. Y sobre el desarme, en general sobre todo el proceso, ¿no? Se propone un modelo parecido al modelo irlandés, ¿no? Rebajado, es decir, sobre el desarme ellos plantean, el modelo irlandés es una entrega de armas entre dos ejércitos, ¿no? El ejército irlandés y el ejército británico, que se juntan de forma bilateral y acuerdan qué hacer con los presos, acuerdan qué hacer con las armas y acuerdan qué hacer con la desmilitarización del Ulster, ¿no? Bueno, pues ETA, en el imaginario, en su mito, quiere plantear eso, ¿no? Continuamente, si leéis todos sus papeles, aparece esta tesis, ¿no? Queremos una bilateralidad. Y en el conflicto, en las soluciones políticas, bueno, pues plantean las reivindicaciones históricas sin más cambios, ¿no? Luego hablaré un poquito más de esto. Y plantean, obviamente, el reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político y como mito, ¿no? Plantean el derecho a decidir en la concepción más clásica, que es la concepción leninista, que es una concepción, el derecho a decidir como algo ilimitado, como algo además de parte y como algo indefinido, ¿no? Esta es la concepción más clásica del derecho a autodeterminación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos gusta más la música que llega de Quebec, ¿no? de Canadá, que plantea, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Canadá, cuando en el referéndum de Quebec plantea varios criterios a la hora de ejercer el derecho a autodeterminación, ¿no? Lo plantea, en primer lugar, pregunta clara, no vale una pregunta confusa, pregunta clara. 2, negociación con la otra parte. 3, garantía para la minoría, es decir, garantía de un plan de pluralidad, ¿no? En el concepto de la izquierda abertzale, de derecho a decidir, no aparece nada de esto, sino que aparece un concepto unilateral, ilimitado e indefinido, ¿no? Que es el concepto de derecho a determinación filosófico clásico de la época de los zares y de Lenin, ¿no? Y plantean la territorialidad sin contar con Navarra, sin contar con la población, sin contar con nada, ¿no? Dicen, ahora continuamos la lucha por la independencia por otras vías, y lo que decía antes del modelo irlandés, ¿no? No hay un acuerdo cocinado previamente con el gobierno, pero continuamente aparece el modelo de negociación irlandesa. Y ellos plantean el éxito electoral como bálsamo, ¿no? Y yo abro este interrogante, es decir, plantean el éxito electoral.
Claro, uno cuando va a las cifras del resultado electoral de la izquierda abertzale real, se ve claramente que ese éxito electoral, lo cuantitativo, no ha sido tanto. Sí que es verdad que en el poder institucional ha habido una ampliación obvia, ¿no? Pero en los datos, en el año 99, con Euskal Herritarrok, en la CAP, consiguieron el 12,6% del censo de los votos, ¿no? Y ahora están en el 15,05%, con la aportación de Euskal Alkartasuna, es decir, que la subida ha sido justita. Y en Navarra la subida aún ha sido más justita, el 10,18% con nosotros, que nosotros venimos a aportar el 2,6, 2,5 los votos, y ahora están en el 10,45, ¿no? Es decir, ese supuesto éxito electoral que continuamente venden, pues lo están utilizando como bálsamo para su gente, pero no es real, ¿no? Yo la pregunta que hago es, ¿hasta cuándo va a durar ese bálsamo del éxito electoral, ¿no? Porque un militante de ETA no ha entregado su vida, no ha entregado 30 años de cárcel para tener 12 parlamentarios. Lo han entregado para la independencia, o eso aparece continuamente en su imaginario colectivo, ¿no? Entonces ahora esto, el éxito electoral, les vale como bálsamo, pero en el futuro puede que no. Es decir, puede que se abran vías de muchísima frustración en el sentido cuando la gente empiece a salir de la cárcel y diga, oye, no me he pegado aquí 20 años, he matado a gente, para 12 parlamentarios, pues no. Yo creo que es importante también tener en cuenta en lo que es las causas del final de ETA, intentar analizarlas, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta los cambios sociales internacionales, ¿no? Para contrarrestar esto de que ha sido una idea, una decisión generosa de ETA y exitosa, ¿no? Me refiero a los cambios sociales internacionales, en concreto sobre todo al IRA, es decir, al dejarlo el IRA, eso desde luego produce problemas en el mundo de la izquierda abertzale. El 11S influye muchísimo en la consideración que la sociedad tiene sobre la violencia política en concreto. Quiero decir, no es, la sociedad de hoy no tiene la consideración sobre la violencia política que tenía la sociedad, o parte de la sociedad, cuando las guerrillas latinoamericanas en los 60, ¿no? Es decir, hay otra consideración sobre la violencia política. Bueno, pues eso hace que ETA pues lo tenga que dejar, ¿no? El acoso político, policial, etcétera, pues resulta eficaz para terminar con ETA, ¿no? Y la cooperación internacional contra ETA también. El papel de la ilegalización, más allá de la valoración moral que nosotros hacemos, que estamos en contra, obviamente, de la ley de partidos, y así lo hemos expresado en infinidad de cuestiones, es eficaz para el Estado y evidencia, además, la debilidad de ETA y de la izquierda abertzale para reaccionar, ¿no? Yo me acuerdo, el día anterior de la sentencia de la ilegalización, yo vivo en el casco viejo de Pamplona, joder, pues parecía que iba a haber pues, una gran revolución. Y el efecto social que hubo en las manifestaciones fue muy justito. Es decir, no hubo un gran terremoto en la sociedad vasca y en la sociedad navarra por la ilegalización. Es decir, que no hubo todo eso, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues evidencia un poco su debilidad, ¿no? La resistencia democrática, es decir, ETA pierde la razón ética y pierde a la opinión pública claramente, ¿no? Ellos dicen además que ellos están en el ciclo de la paz, ¿no? Pero es que la sociedad hace muchísimo que estaba en el ciclo de la paz, ¿no? Por ejemplo, esta es en la democracia española un gráfico bastante claro a la hora de ver cómo se ha movilizado la sociedad española y para qué se ha movilizado la sociedad española, ¿no? Si veis, lo que son las columnas hablan de número total de participantes por millones en manifestaciones en todo el Estado español, ¿eh? Y el gráfico de la curva lo que indica es número total de manifestaciones. Si os fijáis, el número total de participantes, los picos, algunos de ellos coinciden con manifestaciones de Miguel Ángel Blanco, del secuestro de Aldaya y Cosme del Cló, y la época, por ejemplo, de los años 2000 también, y luego estarían en el 2004-2005, que es la época de Irak. Y esos los 3 o 4 ciclos de protesta que en la democracia española, en el sistema político español, se detectan o detectan los investigadores sociales, ¿no? Es decir, de hecho, además, en los estudios teóricos sobre el impacto
político de los movimientos sociales en la sociedad, se estudia la rebelión blanca con lo de Miguel Ángel Blanco, a la vez que se estudia la insumisión, el movimiento anti-OTAN, las protestas con la guerra de Irak, etc., ¿no? Es decir, ellos dicen, estamos en el ciclo de la paz. Bueno, es que la sociedad hace mucho que estaba ya en el ciclo de la paz, ¿no? Y la demostración palpable es esta, es decir, que la sociedad ya se movilizaba mayoritariamente contra ETA, ¿no? ¿Causas del final de ETA? Bueno, pues yo creo que influye también el autogobierno fuerte que tenemos tanto en Euskadi como en Navarra, ¿no? Y además en Euskadi liderado por el nacionalismo, ¿no? Es decir, eso hace que los apoyos pues vayan bajando, sobre todo en el mito del victimismo, ¿no? ¿Causas del final de ETA? Esto es una democracia. ¿Es mejorable? Claro que es mejorable, pero es una democracia asentada, reconocida y además comparable a las democracias de nuestro entorno. Y eso hace que ETA tenga cada día más difícil seguir justificando que mata, ¿no? Esto es, yo creo que un asunto también importante, ¿no? Y, por último, los valores y las miradas de organizaciones pacifistas que conectan con un sector joven que estamos o están imbuidos de valores, sobre todo pacifistas, ¿no? Esto se ve claramente en la evolución de lo que he comentado de las manos blancas de Miguel Ángel Blanco y tal. Más allá de las críticas que podamos tener a todos estos movimientos, yo lo único que estoy haciendo es tratar de explicar qué influencia ha tenido todos estos elementos en la decisión de ETA de dejarlo, ¿no? Que ya para ellos era tan insostenible seguir por algunos de los elementos que yo trato de marcar, ¿no? Además de todo esto que he comentado, hay una tendencia terminal imparable tras el fracaso de la tregua del 2007, es decir, hay una incomprensión de su mundo, de por qué se siguió, hay muchísima frustración y eso también les hace tener que dejar, ¿no? Fijaos, en el 2002 ETA tenía 517 activistas fuera y 514 encarcelados, 2002. Y en el 2011 solo tiene 50 activistas y 700 encarcelados, es decir, en 10 años se pega un bajón de militancia considerable, ¿no? Y eso obviamente pues hace que cambie, ¿no? Si voy muy deprisa me lo decís, lo que pasa es que no quiero estar aquí 25 minutos porque luego Anchón y Eduardo... Quedan 5. Vale, pues ya está, muy rápido. Consideraciones sobre la acción de ETA. La falta de legitimidad de ETA para matar al otro, yo creo que esto es lo principal, ¿no? Es decir, en democracia es intolerable que se asesine a alguien por pensar diferente y nada, ningún relato ni ninguna idea son más importantes que la dignidad humana. La acción de ETA no tiene justificación porque vulnera gravemente los derechos humanos, porque atenta contra el derecho a la vida, ¿no? Además ETA imparte justicia, es decir, e incluye nada menos que la muerte, es decir, la ley de partidos de ETA, la sentencia no es la legalización, la sentencia de la ley de partidos de ETA es la muerte, y además esta no se puede recurrir a Estrasburgo. La aberración moral que supone atentar contra quienes piensan diferente, eso lo tenemos que tener claro, y además quieren una Euskadi uniforme y un proyecto antipluralista, ¿no? Y además tienen un proyecto antidemocrático porque tratan de amedrentar a la mayoría de la sociedad, coaccionar a la mayoría de la sociedad e imponerse a la sociedad, ¿no? Además ETA como organización militar tiene servidumbres militares, ¿no? Lo que es la relación autoritaria con la sociedad, ¿no? Eso es una servidumbre militar que todos los ejércitos tienen, también ETA. Además tiene una tendencia a perpetuarse, se han perpetuado durante 30 y pico años de democracia, concepto etnicista y excluyente en la nación vasca, ¿no? Es decir, nosotros no cabemos en esa nación vasca, ¿no? Solo ellos. Y se da un culto y una épica a la violencia, ¿no? Se ensalza la violencia y toda la épica que conlleva, ¿no? Sin hablar de algunas cuestiones negativas, ¿no? Por ejemplo, hay una poca o nula conciencia de los efectos negativos que tiene el uso de la violencia, no solo en la sociedad, sino en los propios activistas de ETA, ¿no? Es decir, nadie de la izquierda abertzale está hablando de lo que provoca en un ser humano matar. Y eso, por ejemplo, yo lo he visto en la guerra civil. Es decir, yo he conocido cuneteros pues, que han terminado muy mal, ¿no? Porque se gestiona muy mal matar, ¿no? En momentos de la vida emocionalmente muy duros, cuando eres padre, cuando eres abuelo, aparece ese tipo de elementos, ¿no? Es decir, que has matado. Además, se exige una lealtad ciega a la autoridad de ETA
hay un conocimiento deficiente de la realidad, es decir, se rechaza el pluralismo como valor, se produce una vanguardia autorreferencial, ¿no? Es decir, cierto mesianismo en ese sentido, representan lo que el pueblo quiere, ¿no? Cuando hablan de Euskal Herria, cuando hablan de la sociedad, hay un mesianismo claro, ¿no? Y además dicen ellos, nos han encarcelado a todos, se supone, a Chirok y a todos, por hacer política, ¿no? Bueno. Exageración en el relato histórico, ¿no? Yo leía el otro día el documento de los exiliados de Biarritz y hablaban de que la opresión de los vascos más o menos empezaba en la batalla de Roncesvalles, ¿no? Que fue en el año 778. O sea, para ellos llevamos 1200 años de opresión. Joder, es mucha opresión, o sea, son muchos años eso. 1200 años de opresión. Es demasiado como para que incluso ellos mismos se lo crean, ¿no? Pues en el documento de Biarritz del otro día aparecía, ¿no? Y ETA obviamente no es la expresión del conflicto Euskadi-España, ¿no? Porque Euskadi y Navarra tenemos un conflicto de pluralidad de identidad, ¿no? No es la expresión del conflicto Euskadi-España. Una cosa es el contexto histórico donde nace ETA, el franquismo, y otra cosa es que eso justifica su trayectoria. Y la izquierda abertzale confunde las dos cosas. Es decir, no es lo mismo que ETA haya nacido en el franquismo, que la lucha de ETA haya sido legítima también en democracia, ¿no? Y luego, el uso de la violencia cuando hay un conflicto político no es algo inevitable. En un millón de sitios del mundo hay conflictos políticos, pero no en todos se decide asesinar a gente, ¿no? Es decir, ellos plantean que como hay un conflicto político, el uso de la violencia es algo inevitable. Bueno, pues no. Conclusiones, y ya voy terminando. La clave es que en democracia no se puede matar a nadie por pensar diferente. No habrá un relato consensuado, pero sí que puede haber un relato socialmente mayoritario y contrastable con el pasado. Esto es una de las claves que a mí me parece importante, ¿no? Apuntalar una buena convivencia para el futuro, es decir, paz positiva. ¿Qué es la paz positiva? Bueno, la doctrina más extendida sobre la paz positiva es que la construcción de la paz asume que un objetivo clave es reconocer que la ausencia de toda expresión de violencia no es solamente eso paz, ¿no? Esta última, la paz, empieza por consolidarse en una fase de paz negativa hasta que se consigue transformar en una paz positiva. Es decir, una sociedad en la que las personas tengan plena capacidad de desarrollarse individual y colectivamente. Eso es la paz positiva, ¿no? Verdad, justicia y reparación con las víctimas. Luego, desechar la lógica del conflicto, ¿no? Es decir, dejar de lado los relatos autojustificadores o la idea de lo que ellos han hecho es peor, ¿no? O sea, desechar esa idea, ¿no? La justicia, o lo que se entienda por ello, no puede ser más importante que la vida, ¿no? Ni una bandera, ni la autodeterminación, ni la independencia, jamás, nunca serán en democracia mucho más importante que la vida, ¿no? Y en ese sentido yo lo que planteo es no racionalizar el hecho de la violencia, ¿no? No tratar de justificar y fortalecer la parte prepolítica, ¿no? En ese mundo, sobre todo en quien ha matado, se produce un proceso psicológico de deshumanización, ¿no? ¿Qué es eso, la deshumanización? Bueno, pues es una actitud que pretende arrebatar el rostro a la víctima, es decir, sustituir el elemento humano por una toga, un tricornio o una ideología, ¿no? Y eso es romper la lógica de la persona como ser social, ¿no? Como semejante. Y deshumanizar es cuando los mecanismos de inhibición biológicos que existen en la psicología humana de la violencia se paran y se sustituye por otras categorías, como he dicho, ¿no? En fin, deshumanización es la construcción del otro como objeto del odio, ¿no? Y entonces se produce una valoración asimétrica del dolor, ¿no? Es decir, un familiar que ha tenido un accidente de coche cuando ha ido a un preso es muy grave, pero asesinar a Miguel Ángel Blanco no es grave, ¿no? Es decir, se produce una valoración asimétrica del dolor, ¿no? Y los derechos humanos no puede ser una autopista con una línea discontinua. No puede ser todos los derechos para los míos hoy, ninguno para los otros ayer, ¿no? Que es un poco lo que desde ese mundo aparece, ¿no? Esta es una frase que a mí me gusta mucho, que la sacó Galo Vierge en un libro que se llama Los culpables, que habla de la represión de la guerra civil en Pamplona, ¿no? Que dice, matar es fácil, lo difícil es olvidar que se ha matado, ¿no? Yo creo que lo más importante es plantear que no puede ser que en democracia haya causas para matar, ¿no? Yo cuando hace 18 años entré a militar en el Carri, no sé, lo hice desde luego porque quería que mi dialéctica política no estuviera limitada e influenciada
por la violencia, ¿no? Como estaba la dialéctica política de Misaita, ¿no? Ya hoy en otros ámbitos yo creo que es importante que trabajemos todos para que las próximas generaciones no se levanten con la televisión temblando ante un nuevo atentado, ¿no? Bueno, pues esto es el resumen que yo quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Joseba, por esta síntesis tan clarificadora y por ese montón de conclusiones que seguro que nos dan pie a un debate interesante. Antes me he olvidado de presentarme, lo voy a hacer ahora, quiero presentar al siguiente ponente. Soy Pilar Barraqueta, soy la representante femenina de ECO Euskadi en la Mesa Federal y ahora actualmente miembro de la gestora de ECO Euskadi. Bueno, dicho esto, voy a presentar al siguiente ponente, Antón Carrera. Es una persona de una larga trayectoria y compromiso político. Fue miembro de ETA durante la dictadura franquista y uno de los condenados en el proceso de Burgos, y creo que el primero que salió. Fue militante del ICAI en los años 70 y principios de los 80, parlamentario en el gobierno vasco durante 8 años por Izquierda Unida Ezker Batua. En enero de 2012 participa en la creación de Ezker Anitza. Nos va a transmitir su percepción, su visión de esta historia que hemos sufrido durante tantos años. Arratsaldeon. Con la exposición que nos ha hecho Joseba, en líneas generales yo estoy de acuerdo, en general, por ejemplo, la necesidad de un relato compartido, y que a lo mejor no es defendido absolutamente por todos, pero que tiene que ser un relato compartido. La necesidad de que todo el mundo comprenda y acepte que la violencia en política es absolutamente negativa siempre, siempre, y que no se puede justificar de ninguna forma, y que también decía que ETA quiere abordar de la misma forma toda su historia, desde que nace hasta que ahora parece que va a desaparecer. Y tampoco es posible eso, porque ETA nace en un contexto político determinado, en tiempo de la dictadura fascista de Franco, donde no había absolutamente ninguna libertad y donde tampoco había mucha actividad política en la calle. Existían partidos ilegales, PNV, Partido Socialista, etcétera, pero no salían a la calle, no hacían prácticamente nada. El único partido que hacía cosas, que estaba luchando contra Franco, que se movilizaba y tenía militantes en la cárcel, era el Partido Comunista, a nivel estatal y también en Euskadi. En esa situación, en ese contexto, nace ETA, pero nace además con unas coincidencias importantes. Por ejemplo, en esos años se estaba dando las luchas de liberación en África, las luchas contra la metrópoli, por ejemplo la lucha argelina. En esos años se dio la Revolución Cubana. En esos años había muchísimas luchas a nivel mundial y aquí prácticamente no se movía nada, y solamente pues, la lucha que ejercía el Partido Comunista. En este contexto hay una escisión en las juventudes nacionalistas de EGI y nace ETA para hacer cosas, para responder la situación de opresión fascista que teníamos, que no se podía respirar. Claro, aquí algunos miro y no creo que haya muchos que hayan vivido esa época, hay algunos seguro, pero muy pocos porque, en fin, son muchos años, pero hay que vivir esa situación. Yo de alguna forma, la segunda parte, no antes de ETA, pero desde la creación posteriores, los años posteriores sí la he vivido, y en ese sentido es una situación realmente pues, que no tiene nada que ver y es difícil de entender sin haber vivido.
Pero hay que tener en cuenta en ese momento de la fundación, pues ETA se fijó fundamentalmente en la revolución argelina, más que en la cubana, por la independencia. Y además su modelo de organización que estableció fue más influenciada por el modelo argelino que por el modelo cubano. Su forma de distribuir el trabajo, como la forma de trabajar los 4 frentes de ETA, que son el frente político, frente obrero, frente cultural y frente militar, significa eso es el modelo copiado prácticamente del modelo argelino. Entonces ahí había esos 4 frentes, pero no es lo mismo la ETA de ahora y los trabajo en esos frentes. Yo he trabajado en frente obrero y en frente cultural. Yo, siendo militante de ETA, soy uno de los fundadores de comisiones obreras en Navarra, en Pamplona, porque los militantes de ETA éramos unos agitadores del movimiento obrero y unos trabajadores incansables del movimiento obrero. Y no solo yo, hay muchos, o sea, los militantes de ETA estaban en la creación de las comisiones obreras, trabajaron, participaron, pero no solo trabajaron en la creación de comisiones obreras, en todas las luchas, en todas las huelgas, participaron en primera línea, además de forma absolutamente democrática y abierta, en el sentido, no abierta respecto a la represión, o sea, respecto al franquismo, pero abierta en el sentido de la gente que luchaba poniendo lo mejor encima de la mesa. O en Frente Cultural. En Frente Cultural, todo el movimiento de Castolas, el movimiento del euskera, el movimiento del desarrollo, vamos, general de la cultura en la universidad, todo eso, en esos años, los militantes de ETA trabajaban en primera línea, absolutamente en primera línea. Y no tenían absolutamente ninguna contaminación o ningún desvarío de hacer cosas militares y cosas por el estilo. Absolutamente ningunas. En ese sentido, hay un funcionamiento de ETA desde su fundación, con altibajos. Lógicamente hubo altibajos y hubo momentos difíciles e incluso discusiones, pero yo creo que no se puede decir que ETA es igual desde que nace hasta que acaba, sino que hay una fase. Y yo además no lo pondría esa fase por la avenida de la democracia. ETA da el salto antes. ETA da el salto después del proceso de Burgos. Y todavía no había llegado la democracia. El proceso de Burgos se dio en 1970 y ETA cambia en la asamblea, donde se rompe la sexta asamblea y la quinta, los militaristas siguieron llamándose de la quinta asamblea y la mayoría en ese momento en ETA, la mayoría en la asamblea decidió dar un cambio todavía mayor y continuar y fundar la sexta asamblea y hacer un camino nuevo. Y la ETA de tipo militar continuó, creó lo que es ETA ahora, actualmente, y hubo una rotura absoluta, total. Pero yo diría que no se dio ahí la ruptura de ETA, incluso yo diría que se dio antes. Para que las gentes se sitúen y sepan. El proceso de Burgos, el 3 de diciembre de 1970, cuando nos llevaron todos a la Capitanía General para juzgar y nos encerraron en un sótano, nosotros nos habíamos enterado que en la víspera habían secuestrado ETA, los militaristas, porque había militaristas, habían secuestrado Consul-Bey. Y nosotros, como nos reunimos los 16 por primera vez que estamos en el proceso de Burgos, y algunos nos planteamos una discusión sobre el secuestro de Consul-Bey. Discutimos, la mayoría se votó, algunos decíamos que el secuestro de Consul-Bey, en lugar de favorecer las reivindicaciones y la defensa de los procesados, era absolutamente contraproducente, negativo, y por lo tanto nosotros no aceptábamos y condenábamos el secuestro de Consul-Bey, y además pedíamos que se pusiera en libertad.
Esa es la posición que se mantuvo. Votamos y ganamos. Entre los 16, los que defendían esa posición ganaron. Mandamos una nota, redactamos una nota y mandamos una nota a los abogados para que eso se difundiera, y esa nota fue secuestrada por los abogados. Eso lo he dicho yo muchas veces y lo seguiré diciendo. Y yo, a partir de ese momento, cuando ya los de la calle continuaban, por ejemplo, mi ruptura con ETA empezó en esa asamblea que realizamos en la Capitanía General, en el sótano, a las 6:30 de la mañana de 1973. Perdón, 1970, el 3 de diciembre. Entonces, no éramos, y como yo no soy el único, hay más que han hecho eso. Hay más gente que han hecho y después han adoptado otro camino. Y además éramos mayoría en ese momento. Por lo tanto, no se puede decir que ETA, toda su historia es lo mismo, y en su relato, y en ese relato, pues hay que decir y defender todas las cosas que ha hecho ETA, como dicen ahora los de ETA, y hay algunas cosas que estaban bien hechas, y esas no hay por qué condenarlas. En cambio, hay muchas cosas que están mal hechas y esas sí hay que condenarlas. Por lo tanto, las cosas, yo creo que se tiene que quedar claro. Esto, si no, pues decimos aquí, todo es igual. No, no es igual. No es igual hacer política en un contexto y en otro, pero no solamente por eso, sino los valores que se ponían encima de la mesa y el trabajo político que hacía ETA hasta el proceso de Burgos y después, cuando se da el militarismo, es completamente diferente, y por lo tanto eso es absolutamente claro. Después, con todo el proceso que se han dado, pues efectivamente, o sea, aquí tú decías que ETA pues, no ha respetado, o sea, ha hecho de juez, pero no ha hecho de juez solamente con los políticos, ha hecho de juez con muchos ciudadanos, porque tenían sospechas que trapicheaban con drogas, pues han matado varios, han matado gente. Y no solamente eso, sino que, o sea, que eso es, o sea, hacía de jueces no solamente por políticos, con políticos o por política, sino también por temas sociales. Eso es una concepción absolutamente, pues, militar, impositiva, dictatorial, y por lo tanto, en una sociedad que quiere transformar y que quiere hacer otro tipo de sociedad, no lo puede aceptar porque nunca lo va a conseguir. Porque los medios se tienen que ajustar a los fines. Y cuando los medios no se ajustan a los fines, no se consiguen los fines nunca. Ni se van a conseguir. Y esa idea y ese mensaje, yo creo que hay que mantenerlo, pero absolutamente claro en todos los foros y en todos los sitios, y absolutamente todas las personas lo tienen que defender. En el momento en el que alguien utiliza medios que no se ajustan a los fines, que no cuentan conmigo. Eso para mí es absolutamente sagrado. En ese sentido, luego todo lo que ha pasado después, hay un factor muy importante después, ¿por qué ha dejado? Tú has incidido, ETA, ¿por qué deja y abandona ahora la actividad? Yo creo que hay varias razones, pero de todas formas la más importante, por mucho que se diga, tú lo has dicho, pero es el hecho de que la sociedad poco a poco empieza a rechazar, incluso en Euskadi, el terrorismo y las acciones de ETA. Y sobre todo la juventud. Y los jóvenes empiezan, no todos lógicamente, hay muchos, pero los jóvenes de las grandes ciudades ya empezaron a rechazar la violencia desde hacía años. Hace poco me decía uno que todavía está en ese mundo, decía, yo le preguntaba, si vosotros, si los jóvenes os habían abandonado, vosotros no captabais gente en las grandes ciudades, sino que captabais, bueno, grandes ciudades, en los márgenes podían captar algunos, pero fundamentalmente otro tipo de gente. Y él me reconoció que efectivamente la gente ya se había posicionado, y este es un factor muy importante. Pero hay otro factor muy importante, y aquí yo no lo quiero defender la represión, todo lo contrario. Se han hecho barbaridades también en contra de ETA. Y eso hay que denunciar. Y además en el relato hay que decir esas cosas.
Y hoy todavía, el hecho de que se haga una legislación ad hoc y hoy que no se cumpla incluso, cuando han dicho que no van a actuar más, pues la legislación normal que se adopte en estos casos en la sociedad, en las cárceles, el comportamiento que hay que tener con los presos y el tratamiento que tiene que tener, eso tampoco es, eso es absolutamente inaceptable y hay que denunciarlo. Pero con ellos también tenemos que decir que el hecho de abandonar en este momento ha influido algunas cosas que yo he tenido contactos siempre con las que yo siempre he hablado con todo el mundo y a mí me han contado cosas alucinantes. Y me han contado cosas en el sentido de que había llegado a la conclusión de que por esta vía no iban absolutamente a ninguna parte y que el gobierno español, por encima de quien estuviera gobernando el Partido Socialista o el Partido Popular, no tenía salida y que antes de que todo el potencial político que ellos creían y creen y que han demostrado que tenían detrás todavía, había que dar una salida y había que abandonar la actividad armada por encima de todo. Y esto además tiene su explicación, porque ellos para abandonar pues han estado negociando en Argel, estuvieron negociando, hubo Lizarra precisamente con ese objetivo, después hubo Loyola, no se consiguió nada. Ellos no consiguieron nada porque ETA rompió en los 3 casos las negociaciones. Por lo tanto, ahora llegaron a la conclusión de que con la negociación no iban a conseguir nada y para no perder todo el potencial y todo el capital político que tenían, que ellos tenían que abandonar toda la actividad y empezar a hacer la política con más normalidad. Eso a mí me lo han reconocido. Por lo tanto, eso es otra de las pruebas de hasta dónde había llegado pues, la incapacidad para seguir actuando con la dinámica de siempre y que tenía que dar el cambio. Para mí, gente muy importante, gente que corta mucho bacalao en ese mundo, me lo ha reconocido. Por lo tanto, para mí eso es absolutamente claro. Entonces, ante esta situación, ahora, respecto a la memoria y el reconocimiento, tenemos que intentar hacer un relato. Yo creo que un relato único es imposible. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas todavía calientes. Para hacer un relato único hace falta mucho tiempo. Si se quiere hacer ahora un relato inmediato único, es imposible. Con el tiempo igual es posible. Pero lo que hace falta es que sea un relato que sea compartible, que se acepten todos estos errores, que sea claro de las barbaridades que se han hecho, de las inculcaciones contra absolutamente todas las normas y contra la vida, contra la dignidad humana que han hecho. Eso se tiene que quedar claro. Hace falta un reconocimiento de todo eso. Una vez que eso se reconozca, tampoco en la vida hay que ir de forma revanchista en el sentido de que como lo habéis hecho esto, automáticamente ahora vais a pasar 30 años. No, no vale eso, tampoco vale eso. Hay que reconocer y después hay que dar oportunidades para que puedan hacer las cosas con normalidad. Aquellos que los reconozcan, aquellos que den el salto. Hoy todavía, desgraciadamente, porque ellos no lo han hecho quizás todavía adecuadamente, ese reconocimiento de los daños y de las barbaridades que se han cometido, pero por otra parte, por parte de las instituciones políticas españolas, no veo una claridad sobre este asunto de que una vez de que si reconocen, una vez de que lo ha reconocido, no hay que adoptar con una posición revanchista, porque si se actúa con una posición revanchista, aquí automáticamente otra vez las cosas vuelven a saltar. Y sobre todo con el antecedente que tenemos de cómo se ha desarrollado la memoria y el relato de las barbaridades mucho mayores
que se han cometido durante el franquismo. Y cómo están todavía y cómo no se han resuelto todavía. Eso es un obstáculo para hacer un relato compartido. Es un grave obstáculo para hacer un relato compartido, porque hay unos antecedentes que no se han hecho bien, están sin resolver, y hasta que eso se consiga, no es descartable que mucha gente se empecine diciendo, ¿y de lo mío qué? Y tienen, en ese sentido, tienen alguna justificación. Eso no nos conduce absolutamente a nada, de acuerdo, pero tienen alguna razón para seguir en su empecinamiento. Por lo tanto, ese hecho es otro condicionante, otra dificultad enorme para hacer un relato compartido. Y cuando dicen que el relato solamente hay que hacer, pues algunos, yo he tenido discusiones gordísimas en algunos foros que hay por ahí, en el sentido de que no, el relato hay que empezar desde el momento en que vino la democracia. Sí, efectivamente, podemos hacer un relato de las cosas que han sucedido desde la democracia, pero también tenemos que hacer un relato de las cosas pendientes, incluso cómo vino la democracia. Hay que hacer ese relato, hay que estar permanentemente haciendo ese relato, porque de lo contrario, otra vez tiene riesgos de que las cosas se queden enquistadas y que no se resuelvan. Y si no son conscientes de eso, quieren sacar ventaja política. No hay otra solución, o sea, no hay otra explicación. Por lo tanto, ahí también tenemos que ser absolutamente claros. Sobre esto, yo creo que no hay que dar prisa, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no hay que dar prisa, porque si aquí empezamos con prisa, que esto hay que cerrar rápido y todo esto, hay que dar tiempo a tiempo, porque cuando no se hacen bien las cosas, a veces sobre estos asuntos, sobre este tema, es mejor reposar y dejar tiempo, porque una cosa mal hecha luego cuesta enderezarla o llevar a buen puerto. Por lo tanto, antes de que se haga mal, yo soy más partidario de que las cosas vayan despacio, desgraciadamente. No es que vayan despacio, yo quiero que vaya rápido, pero se tienen que madurar las condiciones. Esa es la visión que tengo, entonces pues no os digo más. Gracias, Antón. Ahora vamos a pasar a nuestro último ponente. Voy a poner las gafas y no lo veo. Eduardo García. Ha ejercido distintas responsabilidades dentro de comisiones obreras de Euskadi, especialmente en el ámbito del sistema de pensiones y la seguridad social. Ha vivido la historia de la violencia desde diferentes ángulos, por ser procedente en comisiones obreras proveniente del sindicato ULA. Fue impulsor de la Fundación José Luis López de la Calle. Él va a abordar el relato sobre la violencia con fines políticos de una manera como más personal, porque ha seguido la trayectoria de un militante antifranquista que acabó siendo asesinado por ETA en el año 2000. Gracias. ¿Te quieres poner aquí? Porque creo que no es. Pues buenas tardes a todas y a todos. A estas horas ya de viernes, que todo el mundo está pensando en dos cosas seguramente diferentes. Yo quiero agradecer a la organización por habernos invitado a Comisiones Obreras a participar en esta reflexión. Además, porque nos va a permitir volver a recordar una entrañable figura como la de José Luis López de la Calle, en la que yo he tenido mucha emotividad y lo trataré de trasladar en mi intervención, que además, por otra parte, pues me ha permitido recuperar viejos recuerdos, incluso de la subida de esta cuesta cuando iba a la cárcel de la Reina a visitar a mi padre, que estaba en la cárcel por ser del PT, ¿no?, en un tiempo, y que ha tenido vinculaciones con un montón de nombres que me he encontrado aquí. Quiero hacer una aclaración previa. La única organización que yo he compartido con José Luis López de la Calle ha sido la de Comisiones Obreras. En lo político siempre hemos estado distanciados, es decir, que cada una estaba en un sitio diferente. Efectivamente, como ha dicho la presentadora, yo procedo del mundo abertzale, yo fui militante de ella
liberado del sindicato LAB y en mis transformaciones ideológicas he terminado en comisiones obreras y dejé de militar políticamente cuando desapareció Euskadiko Ezkerra porque no encontré referente político que a mí al menos me satisfaciera plenamente, ¿no? Por eso lo que diga yo de José Luis, que será mucho y bueno, no quiero que se vincule a una posible identificación mía de afinidad política con él, porque discutimos muchísimo toda la vida, porque él no se quedó ni siquiera en la convergencia del EPK con Euskadiko Ezkerra y además la criticó duramente, por lo tanto pues nos tocaba un poco discutir esas cuestiones, ¿no? La figura de José Luis es la figura de otros tantos, no pocos, que militaron en el antifranquismo, en la lucha por la libertad y la democracia y terminaron siendo perseguidos por otros liberticidas como eran ETA y sus colaboradores. Y de eso es de lo que quiero hablar, más allá de hacer alguna pequeña reversión también sobre todo lo que aquí se ha venido diciendo. José Luis López Larrea, lo primero que te decía es que era un personaje y un ciudadano con un gran coraje cívico y un gran punto de rebeldía que siempre le obligó, o al menos él siempre utilizó eso, para reivindicar el vivir como él quería vivir realmente. Nunca renunció a su incansable vocación de ciudadano libre y pues por eso le detuvieron, por eso le torturaron, por eso le encarcelaron y también por eso le asesinaron. Porque la pelea constante de José Luis por la libertad nunca tuvo tregua. Los liberticidas existieron para él siempre. Él decía públicamente que jamás había vivido en un ámbito de libertad plena. Nunca, ni en la época franquista ni con posterioridad. Durante la dictadura José Luis tuvo responsabilidades políticas en el Partido Comunista y fue uno de los fundadores de Comisiones Obreras y uno de los impulsores de Comisiones Obreras en Guipúzcoa. Allá primero, a finales de los años 50 y a principios de los 60, cuando iba de fábrica en fábrica con otros compañeros y compañeras, intentando poner en marcha las comisiones obreras de fábrica. Eso que siempre se ha venido diciendo que eran esas comisiones obreras que surgían en la fábrica de manera espontánea, pues no era tanto de manera espontánea, también de manera espontánea. Pero había alguien que planteaba la necesidad del mantenimiento permanente de estas comisiones obreras y son los que desde el PC básicamente, y luego entre los de CECO y CONE todos juntos, trataban de mantener esa permanencia de las comisiones obreras que luego concluyó en el sindicato al que yo ahora estoy aquí con orgullo representando. Cuscús se le llamaba entre los amigos a José Luis de la Calle. Muchos decían que era por lo que le gustaba hablar, cotillear, cosquillear. Otros dicen que no tiene nada que ver con eso, que simplemente era el nombre de guerra. Pero muchísimos la recuerdan con su Vespa de pueblo en pueblo por toda la geografía guipuzcoana, repartiendo un libro, que es una revista que se llamaba Unidad y Lucha, que por cierto la elaboraba él mismo. Todo eso nos hacía el bueno de José Luis. Y estuvo en la Asamblea de Zumárraga cuando se fundó la primera Comisión Obrera Provincial de Guipúzcoa el 7 de agosto de 1966. Ese mismo año fue detenido y fue torturado, brutalmente torturado, por uno de los representantes franquistas más importantes, que era el gran Melitón Manzanas, que después fue condecorado por ser asesinado por ETA, que por cierto, Izquierda Unida a nivel estatal hizo un recurso contra administrativo que utilizó muchísimo las declaraciones del propio José Luis de la Calle para intentar retirarle la condecoración cívica que le habían dado desde el Partido Popular. En Carabanchel estuvo en la Sexta Galería y compartió cárcel con Marcelino Camacho, con José Sandoval, con Juan Muñiz Apico Juanín, con Vicente Díaz Carriel, con Gerardo Iglesias, con Toni Gallardo, con un gran Víctor Lecumberri Arana, conocido como comandante Ochaviña, que ha sido el que ha estado siempre representando al EPK y a la Izquierda Unida en la República de Eibar, cuando se ha conmemorado la Constitución de la República hasta que falleció en el año 2005, creo que fue. También Horacio Fernández Cinguanzo, entre otros, con unos coincidió en Carabanchel y con otros en Segovia. Fue juzgado por el Tribunal de Orden Público, creado en el 63, como todos sabéis, muchos mejor que yo seguramente, que fue el principal instrumento represivo que utilizó el franquismo contra el movimiento político y sindical de la época, sobre todo el movimiento obrero, y le condenó en varios sumarios junto a otros compañeros. He traído, porque me he encontrado en algunos sitios de la hemeroteca, algunas noticias que daba la prensa sobre estas condenas. En el ABC del año 67, el 28 del 10, decía: el Tribunal de Orden Público ha dictado sentencia en la causa seguida a Víctor Lecumberri Arana, Claudio Plaza Morales, también ibarres ahora en Andalucía, Sabino Bastarrica, Manuel Calvo Gutiérrez, Juan Franco Bermejo, Julio Ayala Balmaseda, la Chus Muñoz está aquí también, todos los que pertenecían en aquel momento a Comisiones Obreras y al PC de Guipúzcoa.
siempre obvio y obligatorio de las sentencias. El tribunal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ratificó todas las sentencias, y en unas de ellas, refiriéndose al Sindicato de Comisiones Obreras, terminaban diciendo: Claudia Plaza, Sabino Bastarrica, Manuel Calvo, Juan Franco y José Luis López eran directivos del citado sindicato. Por lo tanto, esas fueron las razones en las que por primero los detuvieron y después le condenaron al bueno de José Luis, entre otros. Estuvo más de 5 años en la cárcel, fue condenado a 8 más 40.000 pesetas de multa, pero a los 5 años y pico salió, y cuando salió no cesó su actividad política. Participó activamente en las huelgas y en las luchas obreras que culminaron luego en el famoso Pacto de Tolosa, y además estuvo negociando, cuando se negociaba de manera medio clandestina, el primer convenio del metal provincial de Guipúzcoa, cuando salió la ley de los convenios colectivos. Participó también en el año 79 como orador en un mitin que dio el EPK en Bilbao. Estuvo con Santiago Carrillo, con Tomás Tueros y con Sabino Ormazábal, y él intervino, como no podía ser de otra manera, de orador. Fue columnista del Diario Vasco, dejó de serlo porque el Diario Vasco le censuró un artículo que escribía sobre la negociación que había entre el colectivo que encabezaba entonces, no se estaba en el cargo, ¿no? ¿Has dicho? Pues Jonan Fernández, y que negociaba la modificación del proyecto inicial del recorrido de la autovía. Él entendió que eso era una cesión a ETA, que estaba en aquel momento actuando contra la autovía, y que era una concesión que no podía permitirse, y Lurraldea. Y entonces dejaron absolutamente de publicar los artículos y pasó al Mundo, que estuvo de columnista en el Mundo hasta prácticamente cuando murió. Él escribió en el Mundo, siempre en el Mundo, en el Diario Vasco, siempre que escribía, ha sido siempre polémico, siempre con la verdad, con su verdad por delante, siempre muy clarito, eso sí, independiente e incorruptible. Odiaba la corrupción. Y él era incorruptible. Fue fundador también de Izquierda Unida en el País Vasco, y cuando dejó Izquierda Unida ya no volvió a militar en ningún partido político. Luego leeré su última carta, la que escribió, su última carta, no, una de las cartas que escribió en el año 98, 2 años antes de ser asesinado. Pero sí formó parte como independiente de las listas del Partido Socialista, participó en proyectos de apoyo a candidaturas socialistas como al alcalde de Donosti o a la Lehendakaricha a Nicolás Redondo, y en 1998 participó en la presentación pública de lo que se conoció como Movimiento Ciudadano Foro de Ermua, en el que participó activamente. Y en esta etapa es cuando empieza la otra tortura de José Luis. Porque José Luis, además de todo esto, vivía en Andoain, que como sabéis es un pueblo guipuzcoano que ETA y sus colaboradores ubicaron para llevar adelante con toda la dureza del mundo la socialización del dolor, la socialización de la tortura. Y lo llevaron a Andoain reiteradas veces. Andoain ha sido desgraciadamente noticia siempre por grandísimos atentados que ahí existieron. José Luis se escapó de ellos. Apareció en pasquines junto con nombres de concejales del Partido Socialista y del Partido Popular. Su nombre apareció en pintadas. Su portal era permanentemente agredido, hasta que en el año 2000, en marzo, agredieron también incluso su vivienda echando cócteles molotov contra su propia casa, que a él no pasó nada, aunque en el primer piso uno de los cócteles cayó y produjo un pequeño incendio. Ahí no les ocurrió además porque no estaban en casa, pero tuvo más preocupación para todos y todos los vecinos que vivían y convivían con él. Todo lo que ocurrió después de esto, lo he dicho al principio y lo reitero ahora, para mí fue de una gran emotividad personal, por mi amistad discrepante e histórica con él, pero también porque ocurrieron acontecimientos imprevistos, ¿no? Él estuvo con nosotros, digo con nosotros porque era con un amigo común, Javier Aguirre Zavala, que era el responsable de organización de Guipúzcoa, yo era el responsable de Comisión Social de Guipúzcoa, y nos pidió una reunión para hablar de las elecciones sindicales porque estaba haciendo un trabajo que jamás publicó sobre las elecciones sindicales en Guipúzcoa. Como siempre, con su humor, su ironía, su gran conversación, estuvimos casi 3 horas, de tal manera que vino con mucha antelación porque tenía que coger un autobús a las 12 del mediodía y no lo perdió de milagro, ¿no? Porque José Luis era así, y José Luis no estuvo así un montón de tiempo, ¿no? Ahí hicimos recordatorios de muchísimas cosas, yo le dije, las leches que nos dabas a Euskadi Tozcarra desde tus columnas serían con mucho cariño, ¿eh? Y sí os daba, pero con mucho cariño. Lo que no ponía en duda, pero que nos daba todo lo que podía. Posteriormente, el día 4 de mayo, volviendo también el mismo Javier y yo de una reunión del sindicato,
Le vimos pasear cerca de su casa, le tocamos la bocina y le saludamos. Y el día 7 de mayo, día de mi cumpleaños, por eso es todo tan emotivo para mí, le asesinaron. Y nosotros, los amigos de Comisiones Obreras al menos, tuvimos una reacción que yo creo que estuvo a la altura de las circunstancias que requería todo aquello. Porque tampoco terminó ahí todo. A los pocos días de su muerte había una pintada enfrente de su casa que decía la calle Jódete. Le hicieron un monolito en Andoain para recordarle y atentaron también contra el monolito de Andoain, lo que era de sufrimiento permanente no solo para él, sino también para sus propios familiares. Yo soy de los que suelen decir que la muerte es parte de la vida. Es verdad que es la expresión más estúpida de la vida, pero cuando lo que hacen es arrebatar la vida, además se convierte en una terrible injusticia y en un acto absolutamente incalificado. Yo he pensado siempre que atentados y asesinatos como los de Fernando Buesa, Ernest Lluch, Tomás y Valiente, José Ramón Recalde, Jauregui o José Luis, sin olvidar a todas las víctimas, como aquí se ha recordado, era para mí la definición de que ETA lo que quería era cargarse la democracia. No iba tanto contra las ideas o contra los políticos, sino que quería cargarse el sistema democrático. He dicho que causó una gran indignación entre nosotros y nosotras. Hicimos un acto muy espontáneo de estar con el cadáver en el tanatorio de Andoain. Bajamos una fila de militantes de comisiones hasta la iglesia donde era el funeral, encabezados por los secretarios generales de España y de Euskadi, y al terminar el funeral, de manera no preparada, de manera espontánea, con los cuellos levantados, todo el mundo cantamos allí la Internacional, porque estábamos sus amigos, sus compañeros, los compañeros de las comisiones obreras. Y este acto, junto con su paraguas abierto y caído, se convirtió en metáfora de su asesinato en bastantes actos que desde la Fundación José Luis Puig de la Calle hemos ido organizando a través del tiempo. Se han hecho aquí bastantes cosas que yo comparto, pero yo quiero recordar que hoy todavía tenemos en este país un gran déficit democrático. Anchón ha dicho, hay que analizar también, para hacer el relato común, cómo se produjo la democracia. Y ahí también hay que recordar otra cosa. Entramos en esa democracia entrecomillada sin cultura democrática. Teníamos mucha cultura antifascista, pero poca cultura antidemocrática. Y tuvimos que aprender. A mí dos cosas me han buscado Vizcarra. Ser una organización civil que se impuso a una armada y dos, aprender a ser demócrata. Hasta donde haya podido recorrer, pero aprender o intentar aprender al menos a ser demócrata. Y por tanto, nos queda un largo recorrido, mucho recorrido para hacer en Euskadi un verdadero espacio de convivencia democrática. Hay que empezar a contar el relato común que se tiene que aproximar a la historia real, lo más posible. Pero es necesario recordar la historia real. El día 11 se cumplió la muerte de Salvador Allende, ya nos recordó Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos y la historia les juzgará. Por eso es importante la historia, por eso es importante la memoria histórica. Hay que trabajar también por una Euskadi donde quepamos todas las personas. Se suele decir con mucha frecuencia que hay que respetar todas las ideas, y yo no comparto eso. Hay muchas ideas que son perversas, aquellas que son fascistas o que conducen a la violencia, a la agresión, incluso al asesinato. No solamente no hay que respetarlas, sino que hay que combatirlas. Y debemos tener muy claro en el relato final, pero también en el futuro, que primero son las personas y las ideas siempre deben de estar al servicio de las personas. Las ideas son siempre para discutirlas, si no, no sirven. Yo me he estado replanteando permanentemente mis propias ideas. Y yo cuando me encuentro con alguien que dice, es que yo no he cambiado, digo, pobre, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay otros males. Yo he cambiado. Creo que afortunadamente. Porque me he estado replanteando todos los días mis ideas. Porque si no, si las ideas no están para discutirlas, empezando por ti mismo, las ideas terminan por no servir. Lo que son respetables son todas las personas. Por eso hay que hacer un acto de convivencia donde quepan todas las personas, en que las ideas estén al servicio de las personas, y esto significa basado en la libertad, es decir, en aquello que impida que cualquier proyecto político se imponga a los demás. Aquí esa es la democracia, aunque no hay una democracia que se pueda definir como totem,
Hemos tenido democracias en América con esclavistas, hemos tenido democracias sin poder votar las mujeres, y se ha ido cambiando porque permanentemente hay que modificar el concepto de democracia. Ahora nos toca una, que corresponde a la política. ¿Qué vamos a hacer con lo que ha pasado en Cataluña? ¿Qué vamos a hacer cuando casi algo parecido en Euskadi cuando desaparezca esto de la violencia? Y yo creo que la política, la democracia tiene que estar dando así una respuesta. Muy parecida seguramente a la de Quebec, porque lo único que tiene que hacer es establecer los procedimientos que resuelvan el conflicto. Eso sí, los que no somos independentistas, debemos hacer proselitismo para ver cuáles son las virtudes de no ser independentista y de mantenerse en un Estado federal, que es lo que algunos y algunas defendemos. Pero de eso tenemos que discutir, porque alguno utiliza, como ha dicho bien el compañero, esa difusa idea del derecho a decidir para tapar otros problemas, y nosotros seguimos hablando de esos problemas, pero no relativos, lo que significa eso del Estado de decidir, de manera que no sea un Estado de decidir absolutamente definido a saber lo que quieres y a dónde quieres ir. Cuando hablemos aquí de derecho a autodeterminación hay que preguntarse muchas cosas. Pregunta clara y cuál. ¿Qué va a pasar con los territorios que digan que no? ¿O es que Álava, si dice que no, va a tener derecho a separarse de la nueva concepción estatal que se establezca? ¿Por qué no? Si la democracia no establece los territorios ni las fronteras, la democracia establece los derechos de ciudadanía, que es por lo que debemos de pelear. José Luis amaba la libertad y luchó por conseguirla, de forma pacífica, usando la palabra, diciendo lo que pensaba, unas veces acertando y otras equivocándose, por cierto, como todo Dios, pero siempre con valentía. Perteneció a la raza de los que no callaron. Ahora no está entre nosotros. Otros callaron y siguen vivos y creen que son libres, pero no son libres, porque es el miedo el que les impide tener algo que es fundamental para la libertad, que es la dignidad. Muchas gracias. Gracias por este discurso tan emotivo y tan sentido, y también con una serie de preguntas que creo que son importantes para el debate que vamos a tener ahora. Con vuestra aportación esperamos que hagáis las preguntas, las consideraciones que queráis oportunas a los tres ponentes. Tenemos de tiempo una media horita larga, más o menos, o sea que, por favor. Me gustaría que participéis, os presentéis, ¿no? Y así sabemos un poco más. Hola, mi nombre es Asun y yo voy a plantearos dos cuestiones que ya sé que no me vais a resolver, pero que yo creo que han aparecido y no en el debate. Primero deciros que como historiadora me horroriza siempre venir a escuchar a políticos, sindicalistas, hablar sobre relato, memoria e historia. A pesar de ello, siempre hago el esfuerzo de intentar entender que son campos diferentes, ¿no? Y creo que a veces hay confusiones, incluso en cuanto a lo que es el relato histórico y el relato compartido. Entiendo que el objetivo de hoy no es tanto el relato histórico, que eso lo haremos o lo harán los historiadores y en colaboración con las personas, las víctimas, las personas que han participado en este tiempo, yo diría que complicado en cuanto al tema de la violencia y tal. Quería plantearos dos cuestiones, ¿no? Uno, izquierda y violencia, es decir, os he visto tres discursos claros, meridianos en relación con, no voy a utilizar el término condena, ¿no? Sino con la absoluta no legitimación del uso de la violencia con fines políticos. Sin embargo, la izquierda tradicionalmente, y creo que en la actualidad, sigue teniendo muchas dudas en relación a cuándo el uso de la violencia con fines políticos es justificado, es decir, si se justifica en determinados contextos y no en otros, ¿no? A mí ese tema me parece importante, porque si creo que puede haber un relato compartido, creo que será en función del principio de los derechos humanos, ¿no? Es decir, independientemente de que luego algunas interpretaciones y datos sean distintos. Si los datos de la violencia que no ha ejercido ETA, pongamos en el periodo democrático con anterioridad, pongamos el 68 como fecha, no son claros, no es tanto por una voluntad, creo, del Estado de no facilitar esos datos, sino es una cuestión difícil. Quiero decir, es más complicado que saber, ETA ha reivindicado sus atentados, hay datos que nos llevan, sin embargo la violencia, lo que se ha llamado vulneraciones de los derechos humanos por parte de la policía con consecuencia final de muerte,
es más complicado, pues porque hay casos que, digamos, en la época de la dictadura era difícil saber si alguien había muerto en la cárcel de una manera u otra. Hay otros muy claros, pero hay algunos que no están tan claros. Y en el periodo democrático más todavía, es decir, hay más dificultades, pues porque no quiero poner ejemplos porque son complicados, entonces no quiero meterme en ese berenjenal. Y la segunda parte que sí quería plantearos es un poco, supongo que tendréis una aportación, ya sé que la tendréis que construir, pero una aportación concreta, cuáles son los principios que vosotros consideráis fundamentales para ese relato compartido desde vuestro punto de vista de izquierda, no tanto como desde la perspectiva ético, derechos humanos, que entiendo que deberían ser compartidos por todos, sino desde la izquierda. Muchas gracias. Yo creo que va a la mesa, ¿no? Bueno, a ver, yo con el uso de la violencia también se produce un debate generacional. Yo me doy cuenta, cuando debatimos en Bacharre hay dos generaciones claras, ¿no? Los más jóvenes y los más veteranos. Se produce ahí una valoración diferente, ¿no? Yo creo que es un asunto difícil, que a veces la izquierda lo ha intentado solucionar diciendo que la violencia es legítima en situaciones de tiranía o de opresión clara, ¿no? Yo hasta ahí puedo verlo. Lo que pasa es que yo el problema es quién juzga cuándo es una situación de tiranía o de opresión. Ahí es ya cuando se da ese paso, es cuando se produce ya el debate real, ¿no? Y además yo creo que lo más importante de todo no es tanto valorar en qué situaciones es legítimo o no el uso de la violencia, sino sobre todo que es algo que a ETA claramente le ha pasado, como comentaba Anchones, qué efectos va a causar en la sociedad en la que tú estás trabajando que tú empieces a matar. O sea, eso yo creo que es algo importante, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahí tanto ETA como la izquierda abertzale, en lo de la construcción nacional, están en un proceso de engaño y de autoengaño, ¿no? Es decir, Eusko Alkartasuna, sin utilizar y sin defender la violencia, ha conseguido lo mismo que ahora la izquierda abertzale pretende reivindicar, ¿no? O sea, el autogobierno, no hay en ese sentido una reflexión honesta, ¿no? Yo me refería a lo de la violencia estatal en el sentido de que, como hay poca investigación por parte del Estado sobre eso, el gobierno vasco, Argitus y tal, los datos que plantean oscilan en 26, 27 personas, que es mucho. Pero porque ha habido poca investigación, porque el Estado no se ha puesto manos a la obra en ello, ¿no? Y yo, por parte de Bacharre voy a hablar, creo que el relato compartido presupone un relato sobre todo ético, o sea, no tanto un relato histórico de lo que ha ocurrido, ¿no? Que eso es el mapa del sufrimiento, vamos a decir, ¿no? Porque en la memoria histórica utilizamos ese concepto, el mapa del sufrimiento. ¿Cuál es? Pues en Pamplona hay 5 fosas, en Donosti fusilaron a 400 personas republicanas, ese es el mapa del sufrimiento, ¿no? Efectivamente, nosotros como organizaciones políticas lo que tenemos que establecer es un relato compartido que entre en lo ético, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es, uno, en democracia no se puede asesinar a alguien por pensar diferente. Y por lo tanto, ninguna causa, ni decía en el PowerPoint, ninguna justicia son más importantes que la dignidad de la persona, ¿no? Eso es básico. 2, la concepción de los derechos humanos tiene que ser algo integral, ¿no? No vale para los míos todos, para los de al lado ninguno. Es decir, aquí entramos en la valoración asimétrica del dolor, ¿no? Lo que comentaba, o sea, una familia de un preso que va a Herrera-La Mancha y tiene un accidente, pues es algo muy triste, obviamente, ¿no? Y de eso se hace toda una valoración política en contra, pero matar a Miguel Ángel Blanco, de eso no hacemos nada. Entonces, yo creo que ahí tenemos varias categorías éticas para hacer el relato, ¿no? Yo creo que, como decía Anton, es imposible hacer un relato compartido, pero yo creo que podríamos hacer un relato mayoritario, institucionalmente mayoritario y contrastable con el pasado. ¿A qué me refiero contrastable con el pasado? Quiero decir que el relato que plantea Bildu no es contrastable con el pasado, ¿no? Entonces, esto es importante conectarlo con el relato histórico, ¿no? Es decir,
no, ha habido pocas víctimas, o los dos bandos, por ejemplo, la guerra civil, ¿no? Dicen, no, los dos bandos son iguales. No, pues no. O sea, hay uno que dio un golpe de Estado, provocó una guerra civil y fueron ejecutadas 196.000 personas en toda España, ¿no? Obviamente, tiene el relato de que ser contrastable con el pasado. Yo sí también quería... pues sigue, me da igual. Iba a decir que antes en la intervención tenía para decir, que luego no lo he dicho, eso de mirar el reloj. Cuando la asesinaron a José Luis, la asesinaron sin tribunales, sin juzgarle, sin derecho a la defensa legítima, etcétera, etcétera. Sin recurso. Sin ningún recurso. Digo esto para trasladar que no se puede utilizar la vida de las personas como instrumento de presión política, nunca. Y digo la vida no solamente quitándose, también con los acosos personales que ha habido. Que les perseguían a gente hasta sus casas, que les ponían carteles, que tenían que mirar debajo del coche permanentemente trabajadores de mi sindicato que habían estado en la cárcel en la clandestinidad porque cuando iban a trabajar al torno de su empresa. Todas estas cuestiones en el relato se tienen que reconocer. Yo lo que no admitiría en un relato común es poner en el mismo nivel esa mezcla de unas víctimas y otras. No. Cada uno hay que ponerla en su posición real, criticando los papeles que haya podido hacer el Estado, aquí se ha hablado de algunas leyes ad hoc, etcétera, etcétera, que son criticables, y en otro caso, hablando de que ETA ha utilizado la vida de las personas, no solamente quitándoselas, sino de bastantes maneras, como instrumento de presión política. Con respecto al tema del resto de la violencia, pues yo he sido de los que he pertenecido a las épocas de manifestaciones con piedras, por entendernos, ¿no? Digo, ahí se justifica la violencia, no se justifica. Pues depende de muchos contextos. Lo que está claro es que en principio el elemento clave que tenemos que tener en el frontispicio de nuestra actuación es muy clarito. Las vías pacíficas son, a través de cualquier tipo de movilización, las que nos deben de servir como fin para conseguir lo que queremos como objetivos, no otras distintas. Luego habrá contextos en los que esto se caiga, porque la regla general siempre se mantiene en un momento determinado y en unos contextos, pero no en todos. Sí, dices no usar la violencia con fines políticos, todos estamos de acuerdo. Yo por lo menos sí, estoy absolutamente de acuerdo que con fines políticos la violencia, para conseguir objetivos, utilizar la violencia, no, o sea, eso ya no lo acepto ahora, sino no lo aceptaba hace 40 años. Hace 40 años no lo aceptaba, por lo tanto yo creo que eso la izquierda lo tiene y debe tener, y además es un paso importante precisamente para respetar los derechos humanos. O sea, la izquierda tiene que respetar, y además yo creo que es la ideología que mejor defiende los derechos humanos, la izquierda tiene que defender todos los derechos humanos, todos, absolutamente todos. Yo asumo eso, yo no tengo absolutamente ningún problema en eso. Yo creo que la izquierda tiene que dejar claro ante todo todos los derechos humanos. Y además yo digo que los medios y los fines siempre hay que tener en cuenta, porque si eso no lo tienes en cuenta, pasa cualquier cosa. Y no solamente con violencia, también lo que está pasando con la corrupción. Esos son medios, también, pero también con eso. Por lo tanto, los medios y los fines hay que tenerlos absolutamente presentes, porque en el momento en que hagas tú eso, lo que tú digas no tiene valor, no puede tener credibilidad, porque intentar convencer con una cosa, pero debajo hacer otra cosa, es precisamente engañar a la gente. Y engañando a la gente no lo podemos hacer, y ahí tenemos que ser absolutamente claros y rotundos. Y luego el relato histórico y el relato compartido. El relato histórico es un relato que efectivamente, como lo decías tú, puede hacer pues, un periodista y narrar, pues han pasado estas cosas. Pero esa historia, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, no resuelve los problemas. La sociedad, o sea, uno puede escribir en el papel pues una historia muy detallada, pero luego la sociedad tiene que asumir lo que ha pasado para que no vuelva a pasar, si es que lo que ha pasado es absolutamente reprochable, no aceptable. Por lo tanto,
el compartir es un trabajo político y tiene que haber una madurez en la sociedad para poder compartirlo. Y precisamente el compartir, cuando una parte de la historia se comparte y otra se olvida, lo que he dicho antes, pasa que la gente dice, ¿qué pasa aquí? Algunas cosas compartimos y otras no las compartimos. Tampoco puede ser. Tampoco puede ser. Por lo tanto, esas cosas, esas ideas, yo, en fin, allá donde esté, las diré siempre. Porque son claves, porque de lo contrario estamos cerrando mal las cosas. Y cuando mal se cierran las cosas, otra vez la herida purga y aparece el problema. Esa es la historia. Desgraciadamente tengo muchos años y he visto muchas cosas en este sentido, y yo, por lo menos, yo seguiré defendiendo esa idea y esos conceptos, porque sin eso no entiendo que no vamos a ninguna parte. José Ra primero. Soy José Ramón Becerra de ECU. Quería preguntaros a los tres, ¿cuál creéis que ha sido el papel de la izquierda abertzale en toda esta historia? Porque cuando se habla del relato compartido todos tenemos claro el papel de ETA. La izquierda abertzale ha jugado un papel paralelo. Echarle, por ejemplo, en vuestro documento decís que ha sido complementario. Yo creo que ha sido potenciador, porque evidentemente a José Luis López de la Calle lo mató alguien de ETA, pero el que luego hacía las pintadas, el que le amenazaba, el que le seguía, no era el que le mató. O sea, de hecho, incluso yo creo que la izquierda abertzale ha ayudado a prolongar esto mucho más. Cada uno de vosotros habéis tenido relación con la izquierda abertzale, pero me gustaría que me dijerais cuál creéis que ha sido realmente el papel, si ha sido el de potenciador o el de mera comparsa. Yo creo que la idea de socializar el sufrimiento viene de la izquierda abertzale. De una barba encima. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo en que ha sido impulsador, sin ninguna duda. Pero está pasando desapercibido. Cuando construimos el relato no estamos centrando en ETA. No ha sido solo ETA aquí. No. Yo en mi intervención he dicho 2 veces ETA y sus compañeros y sus acompañantes, porque en Andoain quien hacía todo el papel eran precisamente los colaboradores necesarios, que son los que impulsaban y donde la socialización del sufrimiento se hacía permanente. Por lo tanto, ha sido el impulsador. Y si ahora en este momento el papel de izquierda abertzale es el que es, y esto te lo digo a título muy personal, es porque han sido derrotados y porque no veían otra posibilidad de su influencia política por cómo iban las cosas. Con la ley de partidos criticable, pero que les ha hecho mucho daño, con toda la persecución policial y con la reacción social, que es la que empieza a través, sobre todo que hubo un antes y un después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, eso es lo que le ha llevado y le ha conducido a ETA a dejar la actividad armada, y es lo que ha hecho que, viendo la izquierda abertzale, que toda su potencialidad política quedaba reducida o disminuida, necesitaba de este movimiento, y por eso está en esta posición ahora. Por eso alguno ha dicho aquí, yo comparto, que tienen mucha prisa. Porque cuando las cosas se hacen con tranquilidad, sin tropezar, porque tropezar y no caer es adelantar, pero como tropieces y te caigas, te pegas una buena leche, sin tropezar, tenemos que hacer el relato lo más acercado a la realidad del por qué se producen las cosas y el papel de cada una de las organizaciones. Yo me he leído por encima el documento de la CER porque me lo mandaron cuando esta convocatoria, y hay elementos sustantivos que ahondan en esto, aunque es verdad que hablan de complementariedad, pero también hablan de toda esta circunstancia de que la posición de la izquierda abertzale obedece a cuestiones partidarias y partidistas. Efectivamente, tiene parte. Para mí, exactamente, cuando se quiere construir una pared, no solamente se construye con las piedras, se necesita, si la pared es sólida, para ser sólida necesita argamasa, y la argamasa es precisamente que le ha dado cuerpo, que ha mantenido y que ha sostenido durante tantos años, pues ha sido, ¿qué pasa? Es la argamasa para hacer una pared. Para mí es clarísimo eso, sin eso, y precisamente ahora, para que haya abandonado o que vaya a abandonar, es cuando la argamasa, ya faltaba la argamasa, no había argamasa.
¿Por qué cuando han ido a todos los pueblos, creo que 252 asambleas, que han ido a discutir, a ver si abandonan o no abandonan, y prácticamente casi por unanimidad ha salido que sí, que hay que abandonar y que eso hay que acabar? Porque la Real Masa ya ha cambiado, o por lo menos está en otra posición. Por tanto, eso para mí es evidente. Y precisamente lo que han hecho ha sido eso. Cuando los dirigentes se han dado cuenta de que ya no pueden continuar, han ido a la base, a la Real Masa, para ver qué van a hacer, qué les parece eso. Y todos, prácticamente por unanimidad, lo han decidido. Es evidente. No, tanto el documento como la expresión de la presentación, yo lo digo claro, que la izquierda abertzale en ese sentido ha sido determinante para que ETA siguiera durante 30 y pico años de democracia. ¿Por qué ha sido determinante? Porque la izquierda abertzale ha construido un andamiaje emotivo y conceptual en torno a ETA, que es lo que le ha hecho tener cierta legitimidad en su mundo, ¿no? Es decir, todo lo que decía, la épica revolucionaria, la épica de la violencia, todo este relato político, ¿no? Y no solo eso, sino que además la izquierda abertzale, Otegi lo reconocía en el juicio que le hicieron, cedió el liderazgo político a ETA, claramente, ¿no? O sea, eso lo sabíamos todo el mundo y Otegi lo reconoció en el propio juicio, ¿no? Yo creo que más allá de que en un pueblo, obviamente, ¿no? Pero más allá de eso, el elemento fuerte, el liderazgo político lo ha llevado siempre ETA, y lo que digo del andamiaje emocional, ¿no? Eso pesa mucho. Sí, soy Miquel, Esperanza. Una pregunta para los tres. En las tres exposiciones, bueno, la tuya un poquito menos, era más personal, pero las dos, básicamente dais la violencia por acabada. Es decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Una de las preocupaciones que yo tengo es que, desde luego, en ningún caso ETA, pero ni siquiera la izquierda abertzale, ha decidido abandonar la violencia por razones ni democráticas, ni éticas, ni nada que se nos parezca, sino por razones puramente estratégicas, ¿no? Y estoy un poco de acuerdo contigo, Joseba, lo que decías, pues toda la serie de condicionantes que ha tenido en los últimos años. Me ha faltado igual un poquito que yo se hubiera añadido, que ha sido la presión internacional, todo lo que era el Grupo Internacional de Contacto. Bueno, al final ETA siempre ha querido internacional el conflicto, internacionalizarlo y tal, pero evidentemente es eso. Es decir, no hay interiorizado en los líderes, salvo raras excepciones, seguramente los más relevantes, pero en general en la militancia de la izquierda abertzale, una asunción de que la violencia no ha lugar en este contexto, en este momento histórico. Y eso combinado, con un lado, con la cerrazón del gobierno central, de lo que tiene que ver con el derecho a decidir, lo estamos viendo en Cataluña, que lleva muchos años reivindicando de manera pacífica. Es decir, esto darlo por cerrado no puede ser que estemos en un falso cierre y que el gobierno no quiera entrar, pues, ni siquiera lo que tiene que ver con los presos, y en el momento en el que se desinfle un poco lo que ha sido la ilusión electoral, haya sectores de la propia izquierda abertzale más recalcitrantes que vuelvan a imponerse sobre aquellos que dicen que la violencia no tiene sentido. Y me parece que es uno de los grandes riesgos que corremos, porque desde luego en Euskadi, desde mi punto de vista al menos, no se está dando un proceso de paz al uso. Es decir, no ha habido negociación, no ha habido resolución del problema de los presos, tienen 700 tíos en la cárcel. ¿Quién nos garantiza que dentro de 10, 15 años, sobre todo, y como consecuencia también del efecto catalán y la negación del derecho a decidir, no haya 50 tíos que se dediquen a pegar tiros y la izquierda abertzale en su propia frustración, bueno, no diga, bueno, pues es que no nos han dejado otra vía, ¿no? Y me da la sensación de que ninguno de los tres contempláis esa posibilidad, y yo creo que lamentablemente es una posibilidad que a medio plazo hay que contemplar. No, yo no sé, a medio plazo, 15 años me parece que largo me fías. Llevamos 50 años de tiros, pues 15 tampoco. Porque los acontecimientos ahora están pasando y van a pasar rápidamente. Ya que 15 años pueden pasar muchas cosas. Yo no me atrevo a decir qué es lo que va a haber en este país de aquí a 15 años.
ni siquiera puedan estar en gobierno ni PP, PSOE y cosas por el estilo. Pueden pasar muchísimas cosas. Por lo tanto, 15 años me parece mucho. Yo creo que en un periodo más corto sí me atrevo a decir que yo tampoco digo que no haya pequeñas minorías que estén dispuestos a coger y hacer. Ya hay. Yo digo que sí hay. Pero si llegado a este caso, en un periodo de varios años, si sucediera eso, la izquierda abertzale, los que están ahora en las instituciones, no les queda absolutamente ninguna otra cosa que condenar esos hechos. Y esa discusión, creo que está hecha en Izquierda Unida y ese miedo también está discutida. Izquierda Abertzale lo tiene hecho ya y lo tiene incluso pensado a corto plazo. ¿Por qué? Porque automáticamente todo lo demás, o sea, todo lo que han hecho y todo se les cae. Y eso a corto plazo, en periodos más cortos, no espero, yo estoy convencido de que no va a suceder. Y en caso de que sucediera, automáticamente ellos tomarían esa posición, y si toman esa posición, esos quedan como un grupúsculo automáticamente marginal, etcétera, etcétera. Yo eso a corto plazo creo que esa es la posición que lo tienen bastante discutida. A 15 años, pues 15 años que pueda ocurrir que un cambio y que aquí que estemos en no sé qué situación, porque aquí los cambios no solamente van a dar en Euskadi y en España, también van a dar en Europa los cambios. Por lo tanto, yo no me atrevo porque en 15 años, si vivo, espero ver muchas cosas. Sí, yo comparto lo que dice Anchol. Eso no quita que yo no piense que esto solo finaliza cuando ETA termine por disolverse. Me parece evidente. Pero yo estoy de acuerdo en que el contexto político en que se podría producir cualquier retorno de ETA estaría con la condena de la izquierda abertzale, que por eso tiene tanta presión que se acabe todo esto, porque quiere, ya ha decidido jugar el espacio político correspondiente. Que hay entre ellos discusiones. El Bersolari, este famoso Navarro Silveira, creo que es el campeón de Navarra. Es el vizcaíno. Que le contestaban de la Viana Anclares. Eso, sí. Pues se mantenía, que era toda una traición, que había que coger la K-47, que no sé qué, que patatí, que patatón, y le contestaba en el Gara uno de los cursos de la Viana Anclares diciendo que cuando la había tenido la mano no había que utilizarla, ¿no? Pero así que esa discusión entre ellos existe. El problema es, ¿va a mover la violencia con capacidad de tener influencia en lo que es la política? En mi opinión, no. Yo creo, Miquel, que ¿es descartable una ira auténtica en el contexto vasco? No, no es descartable, pero creo que es muy difícil. Aparte por los condicionantes sociales que he comentado, es decir, que los apoyos ahí son muy limitados, es porque yo creo que la izquierda abertzale lo tiene en sentido muy decidido, ¿no? Yo sí que creo que para gestionar la frustración, esta que hemos comentado, ¿no? O sea, una persona que ha matado a Tomás Caballero o al compañero José Luis, que se ha pegado 22 años en la cárcel, sale y solo tiene 12 parlamentarios, esa frustración van a tener que gestionarla. Y eso va a crear unas tensiones muy fuertes, que ya se están dando, ¿no? Aparte de lo de Ibil y todos estos rollos, que es la parte así como más radical, que yo no sé si es, yo creo que es muy marginal, pero sí que hay gente con ganas de volver, ¿no? Pero yo creo que es difícil que ocurra, ¿eh? Yo no descarto que haya tensiones en ese sentido, ¿eh? Y yo creo que la izquierda abertzale tendrá que hacer se tendrá que batir fuerte para gestionar esa frustración, pero una ira auténtica que haga una barbaridad como la de Omar y tal, yo lo veo muy difícil, muy difícil. Tienen un problema, que yo, por ejemplo, cada vez que estoy con los de Rira, que últimamente es mucho, desgraciadamente iba a decir, siempre les planteo la misma pregunta y nunca la aclaran, ¿no? Que es, el asunto de los presos, no están aclarando cómo van a gestionarlo, ¿no? En el caso de Irlanda, por ejemplo, hay tres grupos de presos, ¿no?
los condenados que están cumpliendo penas, los no, o sea, sí, eso, los condenados que ya han salido, los condenados que todavía están y los que no han sido ni juzgados ni detenidos, ¿no? ¿Con esos qué hacemos? O sea, vale, lo habéis dejado, pero alguien tendrá que responder por eso, ¿no? Entonces, en Irlanda lo que dijeron es, los que están en la cárcel, 5 años de proceso de salida. Y el que es detenido y juzgado, 8 años como mínimo, tiene que estar en la cárcel, ¿no? Todo este tipo de cosas, yo creo que no las quieren abordar porque tienen miedo a esa frustración, ¿no? Pero es que saben que, o sea, hay un montón de gente todavía de ETA, lo que decía, 314 asesinatos sin aclarar. Hay un montón de gente de ETA que tiene que pagar todavía. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no les da miedo hablar por esa prevención que tú estabas comentando, ¿no? Pero que al final tendrán que hablar también de eso, como se hizo en Irlanda. Espera. Yo os quería dos cuestiones. Una es, ¿qué opináis vosotros del reto que yo creo que tiene este país de a futuro, el reto de la convivencia, ¿no? Porque Eduardo comentaba en su intervención que en la época de la transición y bueno, todavía ahora vivimos en un país de muy poca cultura democrática, ¿no? 40 años de franquismo pues pesa mucho, ¿no? Yo lo veo porque en organizaciones políticas, bueno, yo soy Isabel de Esqueranicha, en organizaciones políticas yo he militado siempre y en organizaciones políticas que hemos hecho una valoración, un recorrido, una teorización de la cultura democrática, de la sensibilidad de los diferentes puntos de vista y siempre resulta traumático en cualquier proceso que haya diferentes, la confrontación de ideas. Siempre crea mella, quiere decir que nos cuesta bastante, ¿no?, aceptar la diferencia, ¿no?, a pesar de tener un recorrido teorizado de la aceptación y de que la pluralidad es una riqueza, ¿no? Entonces, partiendo de ese recorrido que muchas organizaciones hemos hecho, ¿no?, claro, la pregunta es, o para mí el reto futuro es, bueno, pues que la convivencia en Euskadi con gente de la izquierda abertzale que viene de un mundo muy sectario, muy cerrado, propio de una organización militar donde además no se decidía, pues la verdad es que hacer ese recorrido requerirá de muchos años y de mucho tiempo, ¿no? Eso es una. Y la otra pregunta que os quería hacer era, ¿vosotros pensáis realmente que ha habido implicación de la ciudadanía para acabar con el terrorismo? ¿Hasta qué punto? Porque claro, esto es una cosa bastante políticamente incorrecta, ¿no? Porque parece que inmediatamente te sitúas en decir que lo que ha tenido peso han sido medidas represoras que nosotros además combatimos desde la izquierda y rechazamos, ¿no? Pero yo he vivido personalmente muchas situaciones donde la gente ha mirado en muchas ocasiones hacia otro lado, ¿no? Porque pensando que eso no era un problema suyo, que se metía en un lío y que además muchas veces ese era un problema entre el Estado español y represor y una gente que al fin y al cabo, bueno, pues cierta razón llevaba, ¿no? Y entonces yo sí he echado en falta más contundencia por parte de la ciudadanía, más implicación, pues rechazando en lo cotidiano, pues muchas actuaciones que nos hemos encontrado y que muchas veces pues hemos mirado hacia otro lado. Bueno, yo, en fin, tú has dicho que cultura democrática, efectivamente, tenemos una cultura democrática, pues tenemos, no solamente con la violencia. La cultura democrática que tiene este país es muy baja, esa es una realidad. Y si no, no pasarían las cosas que pasan. Pero eso es fruto de los pocos años que llevamos con la democracia y también cómo se hizo la transición, ¿eh? No olvidemos cómo se hizo la transición. Ahí las dos cosas influyen. Por lo tanto, la cultura democrática es evidente que no la tenemos. Ni con la violencia también, pero no solamente con la violencia. En general, la democracia es en su sentido amplio. No pasarían las cosas que pasan. No tendríamos el país como está si hubiera cultura democrática. Eso es una realidad y hay que situarse sobre eso. Ahora, ¿la ciudadanía ha asumido la posición contra la violencia, tú dices, aquí en Euskadi?
no en su totalidad, el 100%, yo estoy de acuerdo que el 100% todos no lo han asumido. Y la prueba de eso es que los resultados que tiene, pues, o sea, que ha tenido Bildu y todas estas cosas, y ahí se mezclan, aunque hay gente que vota, que está con posiciones bastante claras y que vota, pero que ha votado y que eso está ahí. Lo que pasa es que sí hay, antes de que se dieran estas elecciones, se veía eso, que la gente, la sociedad, su mayoría, que está cada vez más alejada de violencia, y eso necesita su tiempo también. Y sobre todo, necesita un comportamiento exquisito por parte de las instituciones también. Porque si las instituciones, el hecho de que vean que se cometan, pues no sé, arbitrariedades, o el hecho de que, como yo antes decía, que haya leyes ad hoc y que estén funcionando las leyes ad hoc, etcétera, para que la gente asuma que hay que condenar la violencia y hay que adoptar una posición clara, es absolutamente negativo. Ese es un factor que no se dan cuenta el daño que eso causa. Y eso es absolutamente contraproducente, pero eso existe y tiene que darse cuenta de que estas cosas también hay que hacerlas. Porque la gente se apoya en no tomar una posición clara sobre la violencia diciendo, sí, yo la violencia, pero mira estos. Es muy fácil, es una posición muy cómoda adoptar esa posición. Y de eso también hay, efectivamente. Pero yo, en ese sentido, soy bastante optimista de que la mayoría de la gente, y además cada vez más eso irá... porque las cosas y los procesos de concienciación o de asunción de determinadas ideas empiezan, pues en fin, al principio son porcentajes pequeños, poco a poco, eso, pero son dinámicas, empiezan a crecer y crecen, o empiezan a decrecer y decrecen. Entonces yo creo que estamos en la fase de la crecida y por lo tanto yo en ese sentido soy positivo, porque eso está creciendo y además me da la sensación de que esto se tiene que hacer muy mal para que no vaya creciendo, aunque algunas cosas se están haciendo mal. Os ruego que seáis concisos en las respuestas, rapidito, sí. porque todavía hay una pregunta y nos quedan 7 minutos. Rápido. Vamos a ver, yo he dicho lo del déficit democrático, que es, y estoy de acuerdo con el hecho, no respecto solamente a la época de violencia, el déficit democrático en su conjunto, ¿no? Yo en mi pueblo estas fiestas me he sentido agobiado, que está mandando Bildu, con pancartas, pasquines, papeles, tal, pagados del ayuntamiento, casi desde el presupuesto, y trabajando para su gente. Es decir, no se gobierna para toda la ciudadanía de mi pueblo, que es deba, sino para una parte que son para los suyos. Y eso es un déficit democrático, por eso hablaba de que hay que corregir ese democrático para hacer una convivencia real, que es lo que tenemos que hacer para avanzar en el camino de la paz, que no es tanto pedir la paz como pedir la libertad, que quiero dejar también constancia de esa historia, ¿no? La implicación, yo he dicho antes, bueno, así de pasada, que hay un antes y un después, el trascenso de Miguel Ángel Blanco crea una reacción social importantísima. Ahora, no todo el mundo se ha implicado, y no todo el mundo que hubiéramos querido que se implicara ha estado manifiestamente haciendo acciones contra la violencia. De hecho, aunque esto cuando suelo discutir comparte poca gente conmigo, la ciudadanía admitiría que se acabara rápidamente todo esto y que la solución fuera con prisa, porque mucha gente se siente culpable de lo que pudo hacer y no hizo. Esa es mi opinión. Rápidamente, yo creo que para mí hay una frase que resume un poquito con esto de comentaba de la convivencia y tal, que es pactar para decidir bien, ¿no? Es decir, yo soy más del modelo de pactar un modelo de convivencia y luego decidirlo y someterlo a referéndum, no como lo plantea la izquierda abertzale, que ya lo he dicho antes del concepto leninista, ¿no? Que es un concepto de autodeterminación pensado para una situación de tiranía, pensado para una situación de colonia, por lo tanto es ilimitado, unilateral y además, bueno, pues infinito, ¿no? Yo creo que es mejor pactar para decidir bien, es decir, siempre vamos a tener conflicto porque somos una sociedad plural, o sea, no va a haber una fórmula que solvente para siempre nuestros problemas de pluralidad de identidades, ¿no? Nosotros lo que planteamos, vamos a establecer un pacto de convivencia de identidades con unos mínimos, ¿no? Es decir,
por ejemplo, pues que en Iruña ondee con normalidad la Icurriña, ¿no? Que no es mi bandera, pero sí que es la bandera del 30% del nivel. Pues vamos a intentar pactar reglas de ese estilo para intentar convivir, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que nunca vamos a buscar una fórmula para resolver definitivamente y para siempre un conflicto que es secular, que es parte de nosotros porque somos plurales, ¿no? Dos, yo creo que el papel de la sociedad efectivamente ha ido cambiando, ¿no? Es decir, el desprestigio social de la violencia política y el desprestigio social de ETA es que es clarísimo. O sea, desde el paradigma y el mito antifranquista, ¿no? Que es un paradigma de la transición, que lo vivís o lo viven los de esa generación sobre todo, ¿no? Que además conecta con el plus de rebeldía que tiene el nacionalismo y el plus de rebeldía que tiene la Icurriña, en todas las encuestas que se plantean, pero baja en picado. Y además el punto de inflexión del Miguel Ángel Blanco. Yo, por ejemplo, con Miguel Ángel Blanco, pues yo tenía 17 años, 16, yo en esa época pues aún andábamos corriendo por la calle y haciendo tonterías, y yo con el Miguel Ángel Blanco, pues me parecía, la culpa la tenía el gobierno. Y de ahí a, fíjate, todo el proceso que ha cambiado, no solo yo, sino toda mi generación, la de 33, 34 años, yo creo que ha habido un cambio espectacular en ese sentido, ¿no? A pesar de, efectivamente, de que la mayoría de Deva, la mayoría de Txarri Aranaz, o en el Txarri Aranaz, fijaros, en Txarri Aranaz ponen los contenedores los ponen encima de donde mataron al alcalde, ETA mató al alcalde de Txarri Aranaz. Bueno, pues el ayuntamiento pone los contenedores ahí. Que yo siempre les digo, joder, yo que trabajo en la memoria histórica, si pusieran encima del sitio donde fusionaron República los contenedores, joder, armaríamos la de Dios. Pues en el Txarri Aranaz, bueno, y el que lo mató es hijo predilecto todavía. A pesar de todo eso, yo creo que la sociedad, bueno, ha desprestigiado a la violencia claramente. Bueno, la última pregunta, ¿eh? Una pregunta para Joseba. ¿Se oye bien? Porque no tenemos... ¿Me oís bien? Sí, ahora sí. Es una pregunta para Joseba, que es una pregunta que hacen por el Twitter, que está subiendo alguien la charla por el Twitter, y es un concepto que le queda un poco en la duda. Cuando has hecho referencia a la concepción etnicista que tenía Sí, no, me refiero que en la literatura nacionalista, en la clásica y en la moderna, ¿no? Siempre aparece un toque etnicista y de tipo xenófobo hacia lo español, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido no han admitido bien pues esta pluralidad, ¿no? Es decir, solo hay una forma de ser vasco, por ejemplo, cuando hablan de cultura vasca, ¿Imanol es cultura vasca o no es cultura vasca? Quiero decir, para ellos no, obviamente, para mí sí, ¿no? Que a eso me refiero con la concepción etnicista, ¿no? O sea, hablan de una etnia, de una forma de sentirse vascos, de una forma de ser vascos, no solo en la literatura clásica, ¿no? La de Sabino Arana y todo esto, ¿no? Sino en la moderna. A eso me refería con lo de concepción etnicista, ¿no? O sea, lo de los maquetos, todo este tipo de cosas, o sea, yo creo que... Bueno, que puede ser un chiste, ¿no? Pero yo sí que veo en varios de los discursos, en varias de las notas de prensa, cuando leo el Gara, cuando le leo a Xavier Silveira, este tipo de cosas. Estoy acabando. Sí, sí que les veo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, a vosotros especialmente por vuestra participación, todo lo que nos habéis contestado aquí en el debate. Agradezco también que hayamos sido capaces, estas organizaciones políticas, Batzarre, Eco Ezker Anitza, Izquierda Unida de Nafarroa, Eco Navarra, de juntarnos para trabajar y reflexionar sobre este tema tan importante de la paz con memoria. Y también invito aquí a todos, ojalá seamos capaces de seguir trabajando conjuntamente en otros temas que no tengan que ver con esto, pero hay otras cosas que también nos preocupan.